Algunos dirían, por ejemplo, que la política no se debería tomar en serio, porque finalmente todos los políticos nos van a defraudar. Dice, ¿para qué los tomo en serio? ¿Usted le cree todavía a ese fulano? Entonces como que no la habíamos, pero creo que de alguna manera sí debíamos tomarla en serio porque nos afecta, sea bueno o malo, y de lo que suceda políticamente, todos nos vamos a ver afectados. O sea que hay que tomarla en serio, quizás no tanto al político, pero sí lo que sucede cuando elegimos a esos personajes. Lo increíble de esta simple reflexión es que aún tengamos que preguntarnos si de verdad hemos tomado a Dios en serio o no. Si lo habremos tomado en serio. Muchos no lo toman muy en serio porque lo único que les interesa de Él es aquello que recibirán de Él. Pues yo lo tomo en serio cuando espero algo de Él y hago lo que sea necesario para torcer el brazo a Dios para que me dé lo que quiero, ¿no? Eso hago rogativas, penitencias, ¿cierto? Pero cuando sucede que me dio o no me dio lo que ya no es tan en serio, ¿no? Entonces, ¿nos habremos tomado de verdad a Dios en serio como Él espera que lo tomemos en serio? Y a esos que dicen que lo toman en serio solamente cuando esperan lo que les da, solo les interesa eso, no les interesa. Es curioso esto, ¿no? Hay gente que seguramente se conoce que dice, yo tomo a Dios en serio porque yo espero que lo que le pido me lo dé, porque así como lo ha hecho otras veces o lo ha hecho con otros, me lo dé. Pero a ellos no les importa si es verdad lo que dice la Biblia o no. A ellos no les importa si Jesucristo realmente existió o murió en la cruz o no, eso no les importa. Les importa es lo que Dios les dará. Y obviamente, si no tienen esas verdades en su corazón y no las aceptan y no las creen, obviamente no han tomado al Señor en serio. Uno dice, ¿en serio hay personas que esperan algo de Dios y todavía no creen que Jesucristo fue el Hijo de Dios y que murió en la cruz? Créanme que hay gente que sí. Dios, ni siquiera que lo creen, no les interesa. Hay gente que seguramente hoy va a muchos lugares pidiendo por algún milagro, por alguna necesidad, pero que les interese, como cantábamos ahora tan especial esas canciones que nos recuerdan el sacrificio de Jesús en la cruz. Eso no me importa, la verdad, eso no me interesa. Eso uno dice, bueno, no entiendo cómo es así, pero es parte de la fe de mucha gente, ¿no? No toman a Dios en serio porque su egocentrismo les lleva a que lo más importante es lo que Dios me puede dar, lo que yo busco y no más, mercantilista, ¿no? Con el riesgo de que si en algún momento no reciben lo que esperan de Dios, ¿qué pasa? Se van y lo dejan, ¿cierto? Eso, me quedó sonando a lo que hablábamos hace 8 días, si ustedes escucharon la reflexión, hablando del gozo del Señor, porque a veces el reposo del Señor, porque no disfrutamos de ese reposo, de ese descanso que Él promete. Y el ejemplo que nos daba el libro de Hebreos fue lo que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto. No tomaron en serio a Dios, no le creyeron lo que Dios les dijo, vieron los milagros de Dios, escucharon a Dios, Él les habló y no le creyeron a Dios, no tomaron a Dios en serio. Israel en el Antiguo Testamento uno descubre que no tomó a Dios en serio. Entonces la pregunta es, ¿y nosotros hoy sí lo tomamos en serio? Hay un texto que quiero compartir con ustedes que puede resultar un tanto extraño, creo yo, pero vamos a ver si... Creo que ustedes nunca han escuchado una predicación sobre este texto y creo que ni la escucharán, porque es muy extraño, pero que nos da la enseñanza de cómo tomar al Señor en serio. En el segundo libro de Samuel, del profeta Samuel, el capítulo 23, muy interesante. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 8 hasta el 17. Este ya es un tiempo donde David ya está terminando su reinado, ya está mayor. Todavía le falta un tiempo, pero todavía está. Y aquí recuerdan unos hombres que los identifican como los valientes de David. Los que lucharon con él a su lado para conquistar el reino y reinaron junto con David. Vea lo que dice el versículo 8 del capítulo 23 del segundo libro de Samuel. Dice así: estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Jasobeam, el Jacmonita, quien era líder de los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez, y noten ustedes cómo se describe a esos guerreros. Una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. Con la lanza, 800
en una sola batalla. Bueno, tremendo valiente, ¿no? El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos le hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. Él siguió matando filisteos hasta que se cansó de la mano para levantar su espada, y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora para recoger el botín. Dice, la reina Valeria dice que él peleó tanto esa guerra que la espada le quedó pegada a la mano. Era y dijeron ustedes, se fueron los otros, pero él quedó. Él no echaba para atrás. Él estaba en lo que estaba, ¿no? Versículo 11 dice, el siguiente en rango era Sama, hijo de Age de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Lijai y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Sama no se dio terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos, así que el Señor le dio una gran victoria. 3 valientes, 3 guerreros. Pero vea lo que sucede, que, como les digo, es bien extraño esto. Cierta vez, durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampado en el valle de Refaín. Los 3 que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David. Estaba hablando de los 30 guerreros, está mencionando solo a 3, pero ustedes después leen la lista, hay una lista larga, de incluso algunos que ya habían muerto, porque menciona a Urías, el esposo de Betsabé, que ya había muerto, pero lo menciona dentro de los valientes del rey David. Dice que son 37, pero parece que solamente estaban vivos 30 aquí. Entonces están ahí los 3 que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David. Descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo, David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. Los enemigos están en Belén, la ciudad donde nacería el Salvador, y ahí están los enemigos. Y mire la ocurrencia de David. A David les comentó a sus hombres un vivo deseo. Dice, cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Imagínense, podía tomar agua de cualquier parte, pero dijo, me gustaría tomar el agua del pozo que hay en Belén. Pero es que están los filisteos, los enemigos. Noten el versículo 16. Entonces los 3, si me permiten, sin dudarlo, atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Ahora, ¿cómo hicieron? ¿Cómo salieron vivos? Pero estos eran valientes. Se metieron en la boca del lobo, en las líneas enemigas. Pero lo que el Señor quiere es lo que el Señor quiere. Y fueron por el agua y se la trajeron a David. Pero David, al ver el sacrificio que habían hecho, rehusó tomarla y en cambio la derramó como ofrenda al Señor. Yo no sé cómo se hubieran sentido esos 3 cuando David agarra, no, yo me voy a tomar esto, y la riega. No, pero digo, ¿cómo yo voy a disfrutar algo que pudo costarle la vida a ustedes? Y David no tomó el agua. No permita el Señor que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres. Para David, tomarse esta agua era como si se tomara la sangre si estos hombres hubieran muerto, que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los 3. Y ahí sigue, como digo, la lista de los otros que completan los 30. Señor, háblanos en esta mañana por tu palabra. Gracias por bendecirnos, por poderte adorar, por estar juntos. A los que están en casa también, Señor, a ellos bendíceles. A los que escucharán también esta reflexión, Señor, que tú nos hables a cada uno en particular. Tú sabes cómo estamos, qué necesitamos, cómo está nuestro corazón. Háblanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les digo, y a ustedes también les puede parecer, es una historia como rara, ¿no? Como extraña. Son de esas historias que uno pasa y... En esa historia, como ustedes vieron, se refiere a los valientes con los que contaba David. Un rey que fue elegido por el Señor y que conquistó el reino, tuvo que esperar hasta que Saúl muriera. Él no levantó sus manos contra Saúl y finalmente el Señor lo respaldó y fue rey. Pero estos venían con él acompañándolo, ¿no?
Habla de, como digo, de 37, finalmente aquí habla de, son 30 porque los otros parece que estaban ya muertos. Dentro de esos 30 se resalta a 3 valientes, que es Jasobeam, Eleazar y Sama. Y ustedes vieron cómo se describe la valentía de estos hombres. Impresionante. Esos eran guerreros de vida o muerte, ¿no? Una destreza para la guerra increíble. Y sus victorias, todo lo que relata ahí. Además, sobre todo lo resaltan 2 de ellos, tenían el respaldo de Dios en el campo de batalla. Estos valientes. Estos valientes fueron los que conquistaron el reino y ayudaron a David a reinar y a derrotar a todos los enemigos de Israel. Estos valientes llegaron a tomarse muy en serio a Dios y al rey. Tan en serio que cuando el rey dijo quiero agua, van por el agua. A pesar de que no importa, lo tomaron en serio. Tan en serio se tomaron en su papel que estuvieron dispuestos, y creo que esta no fue la única vez, muchísimas veces seguramente estuvieron dispuestos a morir por lo que el rey decía. Imagínense, es un deseo, pero es que puede tomar agua de cualquier parte. No, el rey quería del pozo de Belén, donde están los filisteos. No importa. No reclamaron como nosotros reclamaríamos, no. Ellos van. Permítame ver 2 cositas acá, que nos ayuda a entender cómo alguien sí toma en serio al Señor. Lo primero que nos enseñan estos 3 es que ellos están motivados por una causa. Hay una causa mayor que los motiva a tomarse a Dios en serio. Y eso nos va a ayudar a entender a nosotros cuál es la causa, cuál es el motivo, la razón por lo que nosotros seguimos al Señor. Y vamos a descubrir que de pronto no es la que debíamos ser, no la que debía ser, sino que es otra, ¿no? Pensaba en aquello que nos motiva a la mayoría, a cada uno de nosotros, ¿no? Y que creo que todos estamos de acuerdo en que lo que más nos motiva en la vida para luchar, ¿qué es? A ver, díganme ustedes, ¿qué es lo que más lo motiva a usted para luchar en su vida? O en general a la gente. ¿A quién? Claro. A la familia, ¿cierto? Uno diría es como que, no solamente nosotros, sino en general, ¿no? Lo que motiva a la gente a trabajar, a luchar, a ir adelante, en general es la familia, ¿no? Por ejemplo, ser padres, creo yo, es quizás lo que la gran mayoría nos mueve, la motivación que nos hace tomarnos la vida en serio, ¿no? ¿Por qué usted trabaja, aunque esté aburrido en ese trabajo? Porque yo tengo una responsabilidad grande, un motivo que me mueve, ¿cierto? Algo que me lleva. Hay cosas que a veces los hijos no conocen de los padres. Yo recuerdo a un papá que ya sus hijos estaban grandes y de pronto, una cosa muy simple, de pronto que la hija vino de visita a la casa y vio que su papá estaba tomando un yogur que le gustaba. Le dice, papá, yo nunca me he dado cuenta que a usted le gustaba el yogur. Le dijo, no, siempre me ha gustado. ¿Y por qué cuando nosotros estábamos acá no te gustaba? No, es que lo dejaba a ustedes para que lo tomaran. Sí. Hay muchos motivos que lo llevan a uno a tomarse la vida en serio, muchas cosas, ¿no? Aunque, como todos sabemos, no todo el mundo toma en serio la familia. Porque entonces, si así fuera, no habría niños abandonados, no habría niños no deseados y no habría niños abortados. Fíjense ustedes, para la mayoría, lo que más nos motiva, el motor de nuestra vida, lo que le da sentido a nuestra vida, que nos hace tomarla en serio, pues es la familia. Pero resulta que no es a todos, ¿no? Todos, como estos valientes, especialmente estos 3, necesitamos algo que nos estimule, algo que le dé sentido a la vida. Siempre me gusta, y lo he aprendido a mi esposa que trabaja sigue estudiando la vida de Víctor Frankl, que estuvo en los campos de concentración. Y él, un judío, sobrevivió a los campos de concentración. Él decía que él decidía cada día no morir. Muchos de sus compañeros decidían, hoy muero, y morían. Pero él dijo, no hay un sentido de vida mayor que me mueve, y ese sentido le ayudó a salir adelante, a sobrevivir los campos de concentración, a tomarse la vida en serio. Todos entonces, como estos valientes, necesitamos algo que le dé sentido a nuestra vida, que nos lleve a tomarla en serio. Ahora, aquí hay un detalle muy interesante. Estaba hablando de los valientes de David. Como ustedes recuerdan, cuando David empieza a reinar, por allá en el libro, y si alguno alcanza a buscar eso, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22, versículo 2, describe quiénes fueron los que se juntaron con David cuando empezó a reinar. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Es muy interesante, porque esto nos va a llevar a entender por qué es que necesitamos tomarnos a Dios en serio, cómo estos se tomaron al rey en serio. ¿Qué dice ese texto de los que se unieron a David? A ver, ¿quién lo tiene? Que lo lee con voz fuerte. ¿Santi lo tiene?
luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados, que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Los que empezaron a reinar con David, esa Biblia es un poquitico más tranquila. La Reina Valera dice que los que se unieron a David, dentro de los que estaban aquí, estaban los afligidos, todos los afligidos, dice. Los que estaban endeudados y los que estaban en amargura de espíritu. Y con ellos, David conquistó el reino. Interesante eso, ¿no? Estos valientes hacen parte de esos que comenzaron a reinar con David. Los endeudados, los afligidos, los aburridos, los amargados. Y uno como que dice, uy, no, David, con esto va a lograr usted conquistar. Y con esos fue que David conquistó el reino. Estos valientes que se mencionan aquí y que se mencionan en el capítulo 22 del primer libro de Samuel, eran lo peor del pueblo. Recuerden que ese tiempo reinaba Saúl y los que tenían riqueza y todo, pues se quedaron con el rey. No, como a veces con un forajido que era David, por favor, no. Ellos se quedaron con el rey. Los aburridos, los endeudados, los amargados, se fueron con David. Era lo peor del pueblo. Pero, ¿por qué ahora aquí nos encontramos siendo esos valientes? Porque David hizo de ellos una leyenda, de estos hombres. Les dio un sentido de vida. Les mostró para qué servían. Les mostró una batalla por la cual pelear y por qué vivir. David les dio una razón de por qué y para quién vivir. Noten ustedes tan interesante esto, ¿no? Al punto que llegaron a tomar tan en serio esto que estaban dispuestos a dar la vida por David. Les dio un propósito David a ellos, un sentido de vida a estos valientes. Si no tenían, digamos, si eran endeudados o amargados, imagínate, el sentido de vida de un endeudado es, ¿y cómo pago yo esto, man? O el amargado, el sentido de su vida es el odio y la amargura. Pero estos encontraron en la lucha con David un sentido de vida y lo tomaron en serio. Llegaron a tomar tan en serio su llamado que estuvieron dispuestos a morir por David. Y aquí me preguntaba, ¿no será que nosotros, para tomar en serio a Dios, se nos olvida de dónde nos tomó el Señor? Que para tomar en serio al Señor debemos recordar de dónde nos sacó el Señor y lo que somos ahora. Porque algunos pensamos que llegué yo aquí, Señor, y mejor dicho, tú te ganaste la lotería conmigo, Señor. Yo te estaba faltando, Señor. El mismo David, en el Salmo 40, versículo 2, mira lo que dice el mismo David. El Señor me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Yo creo que para tomar en serio a Dios necesitamos recordar de dónde me tomó el Señor, de dónde te sacó el Señor y qué ha hecho por ti. Y David lo dice, ¿no? ¿A cuánto nos sacó del lodo donde estábamos, de eso malo, ensuciados, perdidos? Dice ahí, enderezó mis pasos. ¿A cuánto el Señor le dijo, no, por allá no es, venga por acá? Y le tocó como hace con las ovejas del pastor y a juguetacitos hasta que finalmente por acá es que es, por allá no es. ¿De dónde te sacó el Señor? Esos valientes no pensaron que David se había ganado la lotería con ellos, ¿no? Ellos sabían quiénes eran y de dónde venían. Endeudados, amargados, afligidos. Pero este hombre les cambió la vida, les cambió el chip y les enseñó que había una manera o un propósito mayor de vivir. Estos valientes llegaron a ser el orgullo del pueblo. Con ellos el pueblo se sentía seguro. Si ahí están esos valientes, tranquilo, no se preocupe. No dice ahí un texto que uno se fueron y echaron para atrás y se quedó uno guerreando y ese bonito venció al enemigo y quisieron los otros millones después ahí recogamos el botín que usted ganó. El pueblo se sentía seguro con ellos porque se tomaron en serio el llamado que les hicieron, la invitación a gobernar. Estos valientes eran el terror de los enemigos, eran armas de guerra. Como vieron ustedes ahí, mataban sin pereza. Por el pueblo, eso no tenían misericordia, es el enemigo y vamos para adelante, ¿no? Siempre iban para adelante, ellos no tenían reversa. Adelante, y ni que se le atraviese a ellos porque usted lleva el bulto.
siempre estaban al lado de su Señor, siempre estaban al lado de David. Eran el ejército de David, no de Israel. Ellos le servían a David, a su Señor, y por él darían la vida, como lo hicieron. Si estos valientes, que antes eran lo peor de lo peor, que no eran nadie, al igual que los apóstoles y los seguidores de Jesús, porque ustedes recuerdan por ahí el capítulo 4 de Hechos, donde dice que veían cómo Pedro y Juan predicaban y la gente se convertía. ¿Y esos quiénes son? ¿No son del vulgo? ¿No son del populacho? Decían de ellos. Igual pasaba con los discípulos del Señor, ¿no? Si estos estuvieron dispuestos a morir por David, ¿por qué muchos de nosotros nos cuesta entregarnos por completo al Señor y tomarlo en serio? ¿Saben por qué? Porque se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde nos sacó el Señor? Claro, uno dirá, pues bueno, yo no era tan malo, pero fíjese usted sus pecados. Eso solamente lo sabe usted, Señor. Yo sé los míos y entiendo, Señor, tú tuviste mucha misericordia conmigo. ¿De dónde me sacaste? A lo único que nos invita el Señor. Estos valientes estaban dispuestos a morir por David donde fuera. A lo único que nos invita el Señor a morir es a nuestra antigua manera de vivir. Sin embargo, nosotros queremos que nos bendiga, que nos dé las cosas que pedimos, pero queremos seguir viviendo como antes. Yo quiero seguir viviendo igual, Señor. Me gusta así. Y peor aún, algunos queremos volver atrás, como el pueblo de Israel cuando quería volver a Egipto. ¿Mucho nos sucede así? Creo yo que nosotros tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor. Nosotros lo sabemos. Hay gente que de pronto después nos ve a nosotros, que adoramos al Señor y conoce de dónde nos sacó el Señor y no creen mucho. Eso no importa. Lo que importa es de dónde me sacó el Señor y dónde me llamó a servir. La gente seguirá diciendo, no, yo lo conozco ese era un aburrido, un endeudado, un amargado, era un grosero, era una tarbana, ese era. Pero es que usted no sabe lo que es ahora. Ahora es alguien a que Dios le dio sentido de vida. Es alguien que se ha tomado Dios en serio. Y quizás usted se demore en creer que esa persona es eso. Pero eso no importa, al Señor no le importa. Al Señor lo que le importa es lo que Él ha hecho con esa persona y cómo lo toma en serio. Eso es lo que importa. El Señor busca valientes que estén dispuestos a entregarle su vida, su tiempo, sus gustos, su dinero, todo. Valientes que lo tomen en serio, como estos valientes. Y que sea la causa del Evangelio la que los motive a seguirle y a servirle. Ahora, aquí es algo que tenemos que ir reflexionando. Si usted ha tomado al Señor en serio, hágase esa pregunta: ¿de dónde lo sacó el Señor? Y la otra es, ¿usted está dispuesto a seguir al Señor por la causa del Evangelio o lo sigue por su causa, por sus caprichos? Porque nosotros lo seguimos por lo que Él me da. Cuando Él no me da, no le sigo, no. Recuerda quién eras. Recuerda de dónde te sacó el Señor para que le siguieras y para que le sirvieras. Entonces, lo primero es la motivación. Lo segundo que está ahí en el texto, en ese texto, es que alguien que toma al Señor en serio está dispuesto a darlo todo por Él, como pasó con estos hombres. A todo, así sea la vida misma, como pasó esto con estos valientes. Leyendo la historia de este texto, nos preguntamos, ¿cómo saber si hemos tomado en serio a Dios? Y la respuesta la encontramos en lo que hicieron estos hombres. Ahí encontramos la respuesta. Estos tres valientes ante el pedido de su señor, el rey David. Los tres valientes de David estaban atentos al deseo de su señor. Para ellos era más importante lo que su señor dijera. Lo que el Señor diga, eso es palabra sagrada. Si David dice, quiero agua de Belén, donde están los enemigos, eso es palabra sagrada y allá vamos. Pero los pueden matar, no importa. Lo importante es lo que el rey dice, lo que el Señor dice. Alguna vez escuché algo que me parece muy curioso y claro. Dice, es mucho más importante lo que Dios tiene que decirte a ti que lo que tú quieres decirle a Él. A nosotros nos gusta decirle a Dios lo que queremos, ¿cierto? Yo le abro mi corazón y le digo, y yo le reclamo, ¿cierto? Y le digo qué es lo que tiene que hacer y por dónde tiene que ir, y el carro que me tiene que dar, y todo. Yo le digo cómo es que tiene que hacer. Recuerda esto.
es mucho más importante lo que Dios tiene que decirte que lo que tú le vas a decir a Él. Eso no quiere decir que no oremos al Señor, pero que nuestra oración no se vuelva solamente pedir y pedir, sino que adoremos al Señor. Claro, y por eso entonces de pronto, si lo que me dice Dios Señor en su palabra, eso no me interesa que el Señor me escuche primero a mí y después si acaso le doy tiempo para que Él me hable en su palabra. No quedó tiempo, otro día, Señor. ¿Me escuchaste? Listo. Es más importante lo que Dios tiene que decirte que lo que tú tienes que decirle a Él. Recuerda esto, dice Mateo 6. Antes de que tú le pidas, Él ya conoce lo que tú necesitas. O sea que no te preocupes. Por eso hay que estar muy atento a lo que Dios nos dice. Siempre. ¿Qué me habla el Señor? ¿Cuál es la voz de Dios? Siempre me acuerdo del ejemplo de Samuel, del mismo Samuel, cuando comenzó, que vivía en el templo, dormía junto al arca, la misma presencia de Dios, y no conocía la voz de Dios. Hay que estar atentos a lo que Dios nos dice. Pero algo que también encontramos aquí es que estos valientes no solo estaban atentos a los deseos y palabras de su Señor, también estaban dispuestos a hacer lo que Él les pidiera. Y cuando les dice que quiere agua del pozo de Belén, listos, no hay problema, sin duda van, ¿no? Así eso significa arriesgar la vida, incursionando en el campamento de los enemigos. El deseo de David parece un simple capricho, ¿no? Eso, como todos los reyes son caprichosos, ¿no? Al fin y al cabo, si tenía sed, de cualquier pozo le traemos, pero él quería de esa fuente en especial. Pidió específicamente tomar agua de la fuente del pozo de Belén, donde estaban los filisteos. Eso simplemente quiere decir esto. Y si usted quería saber si ha tomado al Señor en serio, este me parece que es quizás el más importante, que lo enseñan estos. Cuando uno toma al Señor en serio, como estos valientes, está donde Dios lo necesita. Está donde Dios quiere que yo esté. Y aquí quiero preguntarle, ¿usted está donde Dios quiere que usted esté? Si usted ha tomado a Dios en serio, está donde quiere que Dios esté. Y quiero decir algo sin temor a ofender, pero quiero decirlo, no me lo puedo guardar. A usted que está en la casa sentado, seguramente hay alguno enfermo y todo eso, pero usted que no está enfermo y que está en la casa, dígame si usted cree que Dios quiere que usted esté allá o que esté acá. Porque si usted toma a Dios en serio y no tiene impedimento para estar acá, usted se tomó a Dios en serio, debía estar aquí con nosotros. Ahora usted dirá, ¿y para qué? Yo estaba recordando esta mañana cómo alguien, en alguna oportunidad, Juan Manuel dijo, yo acababa de llegar a esta iglesia, la verdad, pues estaba conociendo y todo eso, no sabía si quedarme nada, y un día llegó alguien y me saludó y me dio un abrazo, y ese abrazo hizo que me quedara aquí. Usted dirá, ¿y a qué voy yo? ¿A qué? ¿A que me den qué? Quizás nada. ¿Y a qué va a dar usted? Alguien que tomó al Señor en serio está donde Dios lo necesita y donde Dios quiere que esté. Y eso implica muchas cosas, ¿no? Algunos de pronto dirán, no, es que Dios ya no quiere que yo esté en este matrimonio, estoy sufriendo. ¿Seguro? Pregúntele al Señor. ¿No será que es que el Señor lo necesita o la necesita? Yo no digo que tenga que obligarlo, pero pregúntese. Si usted está buscando la ayuda de Dios y se lo está tomando en serio, pregúntele, Señor, la verdad, Señor, ¿tú quieres que yo siga en esta relación o no? Quien toma al Señor en serio está donde Dios lo necesita y donde Dios quiere que esté. Eso es muy importante. Muy, muy importante. Ellos dijeron, el rey quiere que estemos en Belén estamos. Y si nos matan, es lo que quiere el Señor y allá estaremos. Eso es alguien que se toma en serio al Señor. Definitivamente. Tomamos al Señor en serio cuando estamos o vamos donde Él nos necesita. El Señor nos dice, vaya donde tal persona que necesita que usted le hable. Cuando estamos donde Él quiere que estemos. Así eso significa riesgo, peligro, sacrificio o autonegación. Hay un librito que tenía por ahí que hablaban de cómo evaluaban a un misionero, decía. Y que entonces había un candidato a ser misionero y lo invitaron a la entrevista y le dijeron la entrevista
Era en invierno, le dice, en Estados Unidos obviamente, le dice, es a las 4 de la mañana, tiene que llegar acá. Y llegó el candidato en medio de la nieve y la tormenta, llegó a la entrevista, y cuando llegó, le preguntan los directivos, bueno, algo así como, ¿usted sabe deletrear? Dijo, sí, sí, claro, deletréeme la palabra perro, P-E-R-R-O. Dice, listo, este es el candidato para misionero. Y escribe en la carta, este es el candidato que necesitamos. Es alguien que está dispuesto a salir de su cama caliente para ir a servir al Señor. Es alguien con la suficiente humildad, a pesar de que tiene mucho conocimiento, obedientemente a deletrear algo tan sencillo como la palabra perro. Es el candidato que necesitamos. Y lo eligieron como candidato. La historia es un poquitico más larga, pero me acuerdo de eso nomás, ¿no? Tomamos a Dios en serio cuando nos hemos alineado con sus propósitos para nuestra vida. El propósito de la vida de estos hombres era hacer lo que el rey les dijera. Y aquí como leía algo, oraba César ahora más antes, decía, cuando de verdad creemos que sus caminos son más altos que los nuestros y que sus pensamientos sobre nosotros son pensamientos de paz y no de mal. ¿Quién cree eso? Que la voluntad de Dios, que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, es alguien que ha tomado a Dios en serio. Porque yo renuncio a mis caminos y confío en los que el Señor tiene para mí. Cuando esperas que Dios se alinee con tus planes personales, con tus deseos y caprichos, no has tomado a Dios en serio. Porque sigues pensando que Dios está a tu servicio y no has entendido de dónde te sacó Él y te llamó para que estuvieras donde Él quiere que estés, donde te necesita, y para que fueras donde Él quiere que tú vayas. Estar donde Dios quiere que estés, donde Él te necesita, significa que debes renunciar a cosas que parecen buenas. Personas, relaciones, lugares que son valiosas para ti. Pero como lo tomas en serio, como tú lo crees a Él, como crees que sus caminos son más altos que los tuyos, confías en que lo que Él se ha propuesto para tu vida es mucho mejor. Y dice, Señor, listo. Por ti lo hago todo. Ahí en el libro de los Hechos, los animo a que lo lean después, no lo vamos a leer ahora. El capítulo 8. Después de la muerte de Esteban, que murió apedreado, los que estaban en Jerusalén quedaron temerosos de que los iban a matar también. ¿Y qué hicieron? Salieron huyendo de Jerusalén por todas partes. Eso hizo que la iglesia, ellos estaban contentos todos en Jerusalén, y cuando muere Esteban, se atomizó la iglesia y llegaron a los lugares increíbles. Uno de ellos es Felipe. Y dice el capítulo 8 que Felipe está en Samaria, que queda al norte de Jerusalén, en Samaria. Y dice, ustedes leen el texto, dice, en todo lo que sucedía en Samaria era grande, gran avivamiento, grandes milagros, grandes manifestaciones del poder de Dios, grandes multitudes siguiendo a Jesús. Todo era grande en Samaria. Y Felipe está ahí, sirviendo al Señor. Pero dice el Espíritu, el Señor te necesita en otro lugar. ¿Así dónde? Como dirían hoy en día, como dicen por ahí esos predicadores, el Señor te va a llevar a otro nivel. ¿Han escuchado eso? A otro nivel. Uy, sí, me da a nivel de Los Ángeles, ¿a dónde? Estoy aquí, estoy en Samaria, donde todo es grande, todo es milagros, poder de Dios. ¿A dónde me va a llevar el Señor? Le dice, no, te necesita en el desierto. No, pero ¿cómo así? ¿Cuál nivel es el que me va a llevar a mí? Hay unos predicadores que dicen, el Señor te va a llevar a otro nivel. El nivel que llevó a Felipe fue al desierto. Y dice una palabrita que dice, descendiendo al desierto. Pero ¿cómo así? ¿No me va a promover? No, lo va a descender, hermano. Y fue al desierto Felipe y se encuentra con un personaje, un eunuco que venía de adorar en Jerusalén, y no lo dejaron entrar porque él era pagano, era pues convertido, pero no era judío de nacimiento. Sí. Y allí lo necesitaba el Señor. ¿Cómo así, Señor? Yo soy útil en Samaria, Señor. ¿Tú no te has dado cuenta de lo que estamos haciendo en Samaria? Es que no hacemos milagros, es por pereza más, porque esto es grandísimo. El Señor le dice, el Espíritu le dice, te necesito en el desierto. Hablar con un eunuco, acércate a él. Eunuco, si yo me acerco a él me contamino, decían los judíos. Yo no me puedo acercar a él. El Señor te necesita con él, que le explique la palabra y le hables a él. Y eso hizo Felipe, un lugar desierto, para que le explicara el evangelio de Jesucristo a un eunuco pagano, quien de inmediato se convirtió y se bautizó. ¿Y saben qué sucedió enseguida?
Felipe fue arrebatado y ya no vio más al hombre. No supo qué pasó con el hombre. No supo más qué pasó con ese etíope, nunca más. Pero lo curioso es que la tradición hasta hoy dice que ese personaje fue el que llevó el evangelio de Etiopía y que por él todo el reino de Etiopía creyó. Felipe nunca lo supo. Nunca supo eso. Pero él estuvo donde el Señor quería que estuviera. Él estuvo donde el Señor lo necesitaba. En el desierto. Esos valientes fueron leales a David hasta la muerte. Los deseos de su señor David eran el motor de su vida. Tenían mucha devoción por David. ¿Ustedes no creen que Jesús sigue buscando esos valientes que lo tomen en serio? Que estén dispuestos a dar sus vidas por Él, así como Él la dio por nosotros. Valientes que lo tomen en serio, dispuestos a encontrar en Jesús el propósito para sus vidas. Que sea Él quien le da el sentido a sus vidas. Que sea Jesús el que le da sentido a sus vidas. Una pregunta obvia que surge de la historia de estos valientes es esta. ¿Dónde quiere Jesús que tú estés? O mejor aún, ¿estás donde Jesús te necesita? A mí me llama la atención que hay muchas personas que vienen a la iglesia y que me dicen, quiero que me conozca mis dones pastorales, así yo puedo servir. Digo, no. Eso me parece importante, pero me parece más importante es que usted nos conozca a nosotros, para que usted descubra si este sí es el lugar donde usted quiere que el Señor quiere que usted sirva. Conózcanos nuestra dinámica, qué es lo que hacemos, a ver si ese es el lugar donde Dios quiere que usted sirva. Eso me parecía más importante. Yo confío en usted y sí lo voy a conocer, pero me importa más que usted nos conozca a nosotros, ¿no? ¿Dónde quiere Jesús que estés? ¿Estás donde el Señor te necesita? ¿Estás dispuesto a ir donde Jesús quiere que vayas? Aunque signifique riesgo y sacrificio. Ahí uno recuerda la vida de los misioneros, gente que dejó todo y se fueron por allá a unos lugares que uno sería muy templado ir uno para allá, a aprender un idioma. Hay misioneros que dieron toda su vida en unas comunidades donde si acaso hubo un convertido, pero su vida la entregaron para estar donde el Señor les dijera que estuvieran. Nunca olvides esto. Nunca olvides de dónde te sacó el Señor. Para que no olvides que lo debes tomar en serio. ¿De dónde te tomó el Señor? ¿De dónde te sacó? Aunque nos suene duro, esto suena muy duro a la gente. No hubo nada en nosotros, nada, que hiciera que Dios nos escogiera, que Dios nos amara, que Dios nos buscara y que Dios nos salvara. Nada en nosotros, nada en nosotros. Eso nos debe llevar a tomar al Señor en serio, porque todo es por Él. Usted y yo estamos acá, lo seguimos a Él, disfrutamos de Él, todo por Él, no por nosotros. Es que soy tan bueno que me tengo aterrado de lo bueno que es. Es que el Señor me debía dar más a mí. No, nada en nosotros, nada. Eso suena, para la gente de afuera suena muy duro, porque la gente está acostumbrada a que yo me porto bien, Dios me da, ¿cierto? Entonces usted no le da, se está portando mal seguramente. Pórtese como yo, nada. Recuerde esto, si debemos recordar algo de dónde nos sacó el Señor, es esto. Nada en nosotros, no hubo nada ni habrá que haga que el Señor nos ame, nos salve y nos ame más. Nada en nosotros, todo es en Él. Eso es parte de los misterios de los que hablábamos hace una semana de acá. Esos misterios. ¿Cómo entiendes eso? Eso solamente lo entendemos los que sabemos de dónde nos sacó el Señor. De dónde nos sacó. Recordar quién era, de dónde me sacó el Señor y quién soy yo ahora, me ayudará a tomar a Jesús en serio. A tomar en serio el llamado que me ha hecho a servirle y a seguirle y estar donde Él quiere que yo esté. Y vuelvo y digo, en el trabajo, estás aburrido en el trabajo y pregúntale al Señor, ¿tú quieres que yo esté acá, Señor? ¿Y con qué propósito? En este matrimonio, no sé, donde sea. ¿Existe algún área en tu vida, alguna, en la que todavía te cuesta estar dispuesto a morir por Jesús? Los valientes que toman en serio a Jesús están dispuestos a morir en todo por Él. Todo por Él. Si vas donde Dios quiere que tú vayas y estás donde Él quiere que estés, si estás donde Él te necesita, es porque has tomado en serio a Dios. Yo creo que ustedes
seguramente, como yo, están de acuerdo de que estamos aquí porque creemos que Dios nos necesita acá. Y espero que así sea. Y digamos, Señor, bueno, listo, como Pablo, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Si no has considerado vivir por Jesús, nunca estarás dispuesto a morir por Él. Oremos. Cierre sus ojos un momento. Preparemos para compartir la Santa Cena. Ese es un momento especial, precisamente hoy que celebramos la Santa Cena. Porque cuando celebramos la Santa Cena recordamos de dónde nos sacó el Señor. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Ayúdanos a tomarte en serio, Señor. A veces te nos conviertes en una religión. Te nos conviertes, Señor, simplemente en una ideología. Y nos olvidamos, Señor, que tus planes son perfectos, que están por encima de los nuestros. Gracias por estos valientes de David que nos recuerdan, Señor, cómo tomarte en serio. Gracias porque de ellos, Señor, recordamos quiénes somos, quiénes éramos y lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Gracias por lo que tú has hecho con cada uno de los que estamos en este lugar. Tú y yo lo sabemos, Señor. ¿Qué clase de personas éramos? ¿Qué clase de vida teníamos? ¿Qué clase de vida vivíamos? Y aunque, Señor, seguramente las personas a nuestro alrededor todavía no creen que tú nos has transformado, no permita, Señor, que eso nos haga desanimar, sino que vayamos adelante. Algún día, Señor, tú les permitirás ver la obra que tú has hecho con nosotros, Señor. A los discípulos les costó hasta que la gente entendió lo que tú habías hecho en la vida de ellos. Gracias, Señor, por sacarnos de donde nos sacaste a cada uno. Gracias porque, Señor, tú eres fiel y porque no solamente nos sacaste de allí, sino porque le diste un sentido a nuestra vida, un propósito a nuestra vida. Así como estos valientes encontraron en David ese sentido de vida, ese propósito por el cual morir, nosotros hemos encontrado en Jesús precisamente eso, Señor. Un propósito por el cual vivir. Señor, perdónanos cuando lo que nos mueve a seguirte son nuestros caprichos, nuestras circunstancias, nuestras necesidades. No las negamos, Señor, pero a veces nos enfocamos demasiado en ellas y nos olvidamos que tenemos que enfocarnos en ti, Señor. En lo que tú quieres que hagamos, en donde quieres que estemos, en donde nos necesitas. Señor, más allá de lo que vivimos, que podamos concentrarnos en ti, en la persona de Jesús, para tomarte en serio, Señor. Gracias por tu palabra, Señor.